Buenas tardes a todos y todas. Eh, Les agradecemos a las personas que se están conectando a través de Facebook Live o de Facebook. Mi nombre es Cristian Alejandro Cortés, soy el coordinador de investigaciones y publicaciones de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Reciban una bienvenida a este espacio de seminario permanente en el que miembros de nuestra comunidad y expertos en el sector reflexionan y discuten sobre la importancia de la educación en Colombia. En esta sesión nos están acompañando Jesús Rodríguez de Luque, estudiante del doctorado de nuestra facultad, y el profesor Hernando Bayona, profesor asociado también de nuestra facultad. El día de hoy hablaremos sobre el artículo Relaciones entre la resiliencia académica y el clima escolar, evidencia empírica para Colombia. Este artículo tiene dos objetivos. El primero es investigar la relación entre el alto desempeño académico de estudiantes de nivel socioeconómico bajo y cuatro características del clima escolar. Y el segundo, analizar las diferencias entre las relaciones entre el alto desempeño académico para estudiantes de nivel socioeconómico bajo y estudiantes de nivel socioeconómico medio y alto. Al final de la sesión tendremos un espacio para responder un par de preguntas tanto de las personas que están en el Facebook Live, que nos pueden dejar en los comentarios o a través del chat por acá por Zoom. No siendo más, le doy la palabra a Jesús. Buenas tardes a todos. Primero quiero decirles que me siento muy honrado porque ustedes estén acá acompañándonos, sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura social y económica que estamos atravesando actualmente en Colombia. Yo solamente espero que después de esta hora y media que vamos a estar juntos, podamos aprender un poco acerca de las relaciones entre la resiliencia académica y el clima escolar en la ciudad de Medellín, Colombia. Esta investigación fue realizada por quien les habla, Jesús Rodríguez, y por Hernando Bayona. Yo les cuento que esta investigación ha tenido múltiples transformaciones. Ella inició en 2018, cuando yo estaba pensando un poco acerca de qué quería hacer en mi tesis doctoral. Esa idea fue madurando y cuando Hernando regresó a la facultad, yo le comenté lo que quería hacer
Y a él le gustó mucho la idea y decidimos aplicar a la convocatoria para estudiantes de posgrados del ICFES. En esa convocatoria, bueno, Hernando fue mi asesor y fuimos seleccionados. Nosotros trabajamos con el ICFES y estuvimos acompañados por Diana Oquendo y por Esteban Álvarez por más o menos 8 meses. Y en ese tiempo la investigación avanzó un montón. Pero yo les cuento, cuando terminó ese proyecto con el ICFES y tuvimos vacaciones, cuando yo volví a leer el artículo, habían cosas de ese documento que a mí no me gustaban. Y sobre todo, era la selección de muestra que habíamos hecho. Cuando lo volví a leer, para mí fue muy evidente que teníamos una muestra a conveniencia, en la medida de que habíamos restringido la población a los estudiantes más desfavorecidos. Ya que hablamos de resiliencia académica, es posible que esto tenga mucho sentido. Sin embargo, en ese momento yo vi que era de pronto una decisión que iba a afectar no solamente la validez interna del estudio, pero también de, la capacidad de generalizar nuestras conclusiones a todos los estudiantes desfavorecidos de Medellín y sobre todo nos iba a impedir comparar las relaciones entre el alto desempeño académico y dichas dimensiones del clima escolar para los estudiantes de nivel socioeconómico bajo, medio y alto. Dado esto, bueno, yo hablé con Hernando. Inicialmente él fue un poquito eh, renuente a los cambios porque tuvimos que cambiar la metodología completamente, pero con el tiempo, bueno, él también reconoció que era importante no trabajar únicamente con una parte de la población, algunos estudiantes desfavorecidos, sino con toda la población de la educación pública de Medellín y reconocer esas diferencias eh, que podría tener o que podría haber debido a los niveles socioeconómicos de los estudiantes. Eh, Espero que esta presentación sea de su agrado y bueno, hoy vamos a seguir la siguiente agenda. Primero, yo les voy a comentar cuál es el problema de esta investigación y por qué es importante estudiar la resiliencia académica. Posteriormente, vamos a hablar de las preguntas de investigación. Luego de esto, yo les voy a hablar un poco acerca de los lentes que usamos para comprender las relaciones entre la resiliencia académica y las dimensiones del clima escolar. Posteriormente vamos a hablar un poco acerca de las fuentes de información, las variables que empleamos y la metodología que utilizamos para responder las preguntas de investigación. Luego vamos a presentar los resultados y finalmente voy a hablar de las conclusiones. Aquí no solamente voy a resumir qué encontramos, pero también voy a resaltar los limitantes y las fortalezas de este estudio. Al final, como lo mencionó Cristian, vamos a tener un espacio de comentarios y preguntas, en donde ustedes van a poder decirnos qué opinan acerca de esta investigación. Una muy buena pregunta es, bueno, ¿y por qué vamos a estudiar los factores que explican el alto desempeño académico de estudiantes de nivel socioeconómico bajo? Esto se llama resiliencia académica en este estudio. Las principales razones que tenemos para estudiar qué factores pueden explicar la resiliencia académica es que en el mundo existen grandes desigualdades en los desempeños académicos de estudiantes de nivel socioeconómico alto y de estudiantes de nivel socioeconómico bajo. Estas desigualdades académicas que se presentan, por ejemplo, en la educación media, son muy importantes porque debido a la forma como nosotros hemos estructurado nuestras sociedades, esos resultados pueden afectar los chances que tengan las personas de acceder a la educación superior. Y bueno, sabemos que, por ejemplo, aquí en Colombia, uno de los principales insumos para ingresar a un programa universitario es el examen Saber 11. Y si de entrada los estudiantes más privilegiados socioeconómicamente tienen más chances de ingresar a las universidades, esto puede marcar como
divisiones en las trayectorias de estudiantes ricos y estudiantes pobres. Esto no termina aquí. También sabemos que estos cartones universitarios son un símbolo muy importante en nuestra sociedad y a nivel mundial. Estos cartones pueden implicar que una persona tenga acceso a mejores oportunidades o a mejores trabajos que van a implicar, ¿por qué no?, una remuneración en promedio más alta que aquellas personas que no tuvieron acceso a educación superior. Esto genera un círculo perverso, porque nótese que esas desigualdades socioeconómicas iniciales influenciaron o afectaron esas capacidades de los estudiantes de tener buenos resultados, por ejemplo, en el examen Saber 11. Eso a su vez pudo afectar los chances que tienen las personas de ingresar a la educación superior, y esto último puede afectar los ingresos promedios que las personas puedan tener cuando ya ingresen al mercado laboral. Con el tiempo, esas diferencias en los ingresos van a marcar eh, diferentes trayectorias sociales y económicas en las personas, y con el tiempo, cuando tengan sus hijos, este ciclo perverso va a empezar de nuevo. Creemos que estas desigualdades son innecesarias y son injustas. Entonces, por esta razón es que nosotros queremos estudiar qué factores pueden explicar la resiliencia académica, con el objetivo de contribuir a cerrar las brechas entre estudiantes ricos y estudiantes pobres. En el gráfico 2 mostramos esta situación para el caso de la ciudad de Medellín. Aquí utilizamos las pruebas de lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales y sociales y ciudadanía del examen Saber 11, y calculamos el porcentaje de estudiantes por niveles socioeconómicos, donde el nivel socioeconómico 1 representa a la población más vulnerable socioeconómicamente y el nivel socioeconómico 4 representa a los estudiantes más privilegiados. Como se puede ver en la gráfica, en cada uno de los paneles, el porcentaje de estudiantes del nivel socioeconómico 1, que son las líneas rojas, que desarrollan o que alcanzaron niveles 1 y 2 en estas pruebas, es decir, que desarrollaron conocimientos y competencias básicas en estas áreas que evaluó el examen Saber 11, es sustancialmente superior al porcentaje de estudiantes de nivel socioeconómico 4 que desarrollaron esas competencias básicas. En otras palabras, muchos estudiantes desfavorecidos socioeconómicamente solamente desarrollaron competencias básicas de lectura, matemáticas, ciencias naturales y sociales y ciudadanía, mientras que muy poquitos estudiantes privilegiados desarrollaron dichas competencias. Ya les he contado la motivación empírica para estudiar la resiliencia académica y por qué estudiarla en Medellín. Ahora les quiero contar un poco acerca de las razones teóricas que tenemos para hacer esta investigación. Luego de hacer una revisión extensiva de la literatura sobre los factores que explican la resiliencia académica, pudimos identificar dos vacíos en la literatura. El primer vacío es que, bueno, se ha investigado muy poco acerca de este tema. Aunque en los últimos años la cantidad de estudios ha crecido, aún así encontramos muy poquitos estudios que analizaran qué factores, qué variables, qué condiciones podían explicar por qué algunos estudiantes de bajos niveles socioeconómicos podían alcanzar altos desempeños académicos y otros no. De esta evidencia encontramos que los estudios que indagaron por el papel que podía jugar el clima escolar para promover la resiliencia académica eran aún mucho más escasos. Y eran mucho más escasos no solamente en número, pero en términos también teóricos y analíticos. Más adelante les voy a explicar qué es clima escolar y ustedes van a reconocer en este un constructo multidimensional. Y hasta el momento la evidencia empírica solamente ha analizado el papel que juegan algunas pocas dimensiones de este constructo en promover o no la resiliencia académica. El segundo vacío que encontramos en la literatura tiene que ver con
con con este problema que yo tuve inicialmente con el artículo que hicimos con el ICFES. Y es que la literatura de resiliencia académica generalmente hace una restricción de la población que va a analizar. Imagínense todos los estudiantes que hicieron un examen, por ejemplo, Saber 11. Generalmente los estudios de resiliencia académica se enfocan en los más pobres, en los estudiantes que tienen un nivel socioeconómico bajo. Y de estos, solamente analizan aquellos que tienen altos desempeños y bajos desempeños. Los que tienen, entre comillas, desempeños promedios, son sacados de la muestra. Estas dos decisiones restringen un montón los resultados que puedan, o la validez que puedan tener estos estudios. Primero, si ustedes quitan esos estudiantes que están como en el promedio, están, ¿cómo lo podría decir? Sí, están quitando evidencia o observaciones que pueden favorecer o contradecir sus hipótesis. Creo que una manera mucho más apropiada de analizar qué factor puede explicar el alto desempeño académico de estudiantes desfavorecidos es, bueno, incluir a todos los estudiantes desfavorecidos, no solamente una parte de ellos. Y dos, nosotros, o esta literatura, generalmente, al restringir esta muestra, es posible que haya identificado aquellos factores que pueden explicar el alto desempeño en general, y no solo la resiliencia académica. Teóricamente es posible, empíricamente, como ellos restringieron la muestra, no sabemos. En este estudio, nosotros vamos a utilizar toda la muestra disponible de la educación pública de Medellín. Es decir, vamos a analizar estudiantes con niveles socioeconómicos bajos, medios y altos, para distinguir esas diferencias en las relaciones entre el alto desempeño académico y las dimensiones del clima escolar para estudiantes de diversos niveles socioeconómicos. De esta manera, podríamos identificar no solamente factores que puedan explicar el alto desempeño académico en general, pero podríamos explicar un factor o factores que puedan explicar de una manera más fuerte el alto desempeño académico de los estudiantes desfavorecidos y así poder ofrecer ideas de intervenciones o programas educativos que permitan reducir esas brechas en los resultados académicos que mencionamos al principio de la presentación. Dado esto, en este estudio buscamos responder dos preguntas de investigación. La primera es, ¿cuál es la relación entre el alto desempeño académico de estudiantes de nivel socioeconómico bajo, esto se llama resiliencia académica, y procesos escolares proximales, tales como la seguridad y el respeto, las expectativas académicas, la participación y la comunicación escolar en la educación pública de Medellín en 2017? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre las relaciones entre el alto desempeño académico y dichas dimensiones del clima escolar para estudiantes de nivel socioeconómico bajo y para estudiantes de nivel socioeconómico medio y alto en la educación pública de Medellín en 2017? Cuando realizamos la revisión de literatura de los factores que pueden explicar la resiliencia académica, encontramos que había varias formas de explicar las relaciones que se podían encontrar entre la resiliencia académica y el clima escolar. Algunos autores utilizaron la teoría ecológica del desarrollo humano. Otros utilizaron modelos teóricos de la línea de investigación de eficacia escolar. En este estudio decidimos tomar como núcleo o como esqueleto la teoría ecológica del desarrollo humano, porque esta teoría es ampliamente aceptada para entender qué factores o qué elementos pueden afectar el desarrollo humano en términos generales. Sin embargo, en ningún momento los creadores de esta teoría hablaron de, por ejemplo, resiliencia académica en su texto inicial, ni tampoco hablaron de clima escolar
Sin embargo, estos autores sí hablaron de desarrollo humano y de procesos proximales. Y los conceptos de resiliencia académica y clima escolar se ajustan a estos conceptos de desarrollo humano y de procesos proximales respectivamente. Por ello, en esta investigación decidimos utilizar un marco teórico combinado que emplea principalmente la teoría ecológica del desarrollo humano y la nutre de dos conceptos. Uno, resiliencia académica y dos, clima escolar. Bueno, en este punto creo que ya podemos tener una idea intuitiva acerca de qué es la resiliencia académica, pero a mí me gustaría explicarlo un poco más detalladamente. Si vemos el gráfico que está a la derecha de sus pantallas, ustedes van a poder ver que se está clasificando a un sistema o a un estudiante con base en dos criterios. Número uno, ellos se enfrentan o no una adversidad severa. Y número dos, ellos tienen o no una adaptación favorable. Analicemos, por ejemplo, el grupo 2. Este grupo tiene una adaptación favorable. Por ejemplo, los estudiantes que hacen parte de este grupo pudieron haber sacado un alto desempeño académico en la prueba de lectura crítica del examen Saber 11. Pero, debido a que ellos no enfrentan una adversidad severa, es decir, debido a que ellos no tienen un nivel socioeconómico bajo, ellos no están en pobreza. En este caso, para el caso del grupo 2, no podemos hablar de resiliencia académica. Por otra parte, si analizamos el grupo 4, vemos que este grupo sí enfrenta una adversidad severa. Para el caso de esta investigación, ellos tienen un bajo nivel socioeconómico, ellos son pobres. Y adicionalmente, cumplen la segunda condición, tienen una adaptación favorable, es decir, sacaron un alto desempeño académico en la prueba de lectura crítica del examen Saber 11. Dado que el grupo 4 cumple las dos condiciones, en este caso sí vamos a poder hablar de resiliencia académica. Ahora, dado esto, la resiliencia académica puede ser entendida entonces como tener un alto desempeño académico y tener un bajo nivel socioeconómico. O en palabras un poco más organizadas, es la capacidad de alcanzar altos desempeños académicos a pesar de enfrentar una adversidad severa que en promedio de la población limita o restringe los desempeños académicos. ¿Qué es clima escolar? Para mí eso fue, pues definir esto para mí fue muy complejo. Yo leí varias revisiones de literatura sobre este constructo y me encontré con una sorpresa, y es que diversos autores definen el clima escolar de diversas maneras. Algunos autores utilizan analogías como la salud de los colegios, el carácter de los colegios, la personalidad, la cultura. Esto ha llevado a algunos autores a señalar que no hay un consenso en torno a la definición de lo que es clima escolar. Sin embargo, en lo que sí tenemos un consenso es de que este es un constructo multidimensional que incluye aspectos como la seguridad escolar, la disciplina, la participación, el sentido de pertenencia, las relaciones interpersonales, las expectativas académicas y también esos procesos de enseñanza y aprendizaje que se pueden presentar en los colegios. Y por último, aunque esto sea un poco más simbólico, esos posibles acuerdos y las normas que existan explícita o implícitamente en las instituciones educativas. Como les mencioné anteriormente, aquí vamos a utilizar la teoría ecológica del desarrollo humano para entender las relaciones que existen entre la resiliencia académica y el clima escolar. En términos sencillos, podríamos decir que esta teoría postula que el desarrollo humano se puede entender como una función conjunta de las características de los individuos, las características de los conceptos, de los contextos, perdón, los procesos proximales y el momento histórico en el que vivan las personas. De estos cuatro elementos, Bonferbrenner y Morris afirmaron que el principal determinante del desarrollo humano eran los procesos proximales, es decir, eran las interacciones entre una persona y su ambiente.
El clima escolar, o mejor dicho, las dimensiones del clima escolar pueden ser conceptualizadas como procesos proximales de los colegios, debido a que estas dimensiones tienen que ver con las dinámicas entre un estudiante y, por ejemplo, eh, sus relaciones con sus compañeros o sus relaciones con sus profesores. También incluye aspectos un poquito más invisibles, como la percepción de seguridad o la seguridad general de los colegios. Nótese que en este caso, la seguridad puede ser determinada principalmente dentro del colegio por los actores educativos, estudiantes, docentes, coordinadores. Sin embargo, diversos estudiantes pueden tener diversas percepciones acerca de la seguridad. Aunque en términos generales puede haber una percepción acerca de lo que pasa en torno al bullying o a las agresiones físicas, cada estudiante puede tener una percepción diferente. En otras palabras, los estudiantes determinan en conjunto la seguridad escolar, pero la percepción que ellos de seguridad también puede afectar la forma como ellos se comporten. En, en el caso de la resiliencia académica, ella, como la hemos definido, eh, es tener altos desempeños académicos y tener un bajo nivel socioeconómico. La primera parte tiene que ver con el aprendizaje. Y esto puede ser una parte, no lo es todo, pero sí puede ser una parte del desarrollo de los estudiantes. En esta medida, podemos conceptualizar la resiliencia académica como un indicador del desarrollo humano. Es decir, la resiliencia académica se ajusta al concepto de desarrollo humano de la teoría ecológica del desarrollo y el concepto de clima escolar se ajusta a los procesos proximales de dicha teoría. Ok. Eh, ¿Qué fuentes de información empleamos? Cuando decidimos hacer este estudio, o cuando empezamos a construir la propuesta que mandamos al ICFES, la información más reciente que teníamos de clima escolar para Medellín era la de 2017. Por ello, decidimos utilizar ese año para hacer nuestro análisis. Eh, en este estudio empleamos, además de la encuesta de ambiente escolar de la Secretaría de Educación de Medellín, también empleamos la base de datos del examen Saber 11 de 2017. En total, para este estudio analizamos el 94% de los estudiantes de la educación pública. En este punto, alguno de ustedes se puede preguntar, bueno, ¿y por qué limitaron la población únicamente a estudiantes de colegios públicos? Finalmente, el examen Saber 11 lo hace todo el mundo, ¿cierto? La razón por la cual decidimos hacer esta restricción de la muestra únicamente a la educación pública es porque la encuesta de ambiente escolar fue aplicada a todos los colegios de la educación pública y a algunos colegios privados. En otras palabras, los colegios privados decidieron en ese año si hacían o no pues si participaban o no en esta encuesta. Dada esta autoselección, consideramos que incluirlos iba a generar un posible sesgo de autoselección en nuestros parámetros estimados. Por ello, decidimos enfocarnos principalmente en los colegios públicos de la ciudad de Medellín. Ahora les voy a contar un poco acerca de la variable explicada que vamos a emplear o que empleamos. Eh, Nosotros utilizamos como variable explicada una que denominamos alto desempeño académico. El alto desempeño es una variable categórica que toma valores de 0 y de 1. Básicamente, si un estudiante alcanzó un nivel 3 o 4 en el examen de lectura crítica del ICFES, lo clasificamos como de alto desempeño. Le dimos un 1. Si el estudiante alcanzó un nivel de desempeño 1 o 2, lo clasificamos como de bajo desempeño y le pusimos un 0 en la base de datos. Esta clasificación que realizamos
está sustentada en los niveles de desempeño de esta prueba, sobre todo en el significado que tiene para el ICFES estos niveles de desempeño. Para el caso del nivel de desempeño 1, según el ICFES, un estudiante que alcanzó ese nivel es capaz únicamente de identificar elementos literales de los textos. Por otra parte, un estudiante que alcanzó un nivel 2, además de identificar aspectos literales de los textos, es capaz de identificar la estructura de un documento y sobre todo entender el significado que tienen estas partes. Para el caso de un estudiante que alcanzó el nivel de desempeño número 3, además de identificar elementos literales del texto, además de entender las partes del documento, este tipo de estudiante es capaz de interpretar los textos. Según el ICFES, un estudiante que alcanzó este nivel puede inferir información implícita de los documentos. Además, puede identificar las intenciones comunicativas de los autores. También puede, por ejemplo, establecer definiciones y también puede identificar relaciones de causa y efecto que se encuentren en los documentos. Por último, un estudiante que alcance el nivel 4 no solamente identifica aspectos literales de los textos, no solamente comprende los documentos, no solamente los puede interpretar, pero también es capaz de reflexionar a partir de los textos. Es decir, un estudiante que alcanzó el nivel 4 puede, por ejemplo, analizar y sintetizar información de varios documentos. Dado que él puede sintetizar información de varios textos, él puede identificar criterios o argumentos que le permitan sustentar tesis que él plantee. Este tipo de estudiantes también pueden plantear hipótesis y sobre todo puede asumir una postura crítica con base en diferentes textos, diferentes fuentes de información acerca de la información o el tema de la lectura o de las lecturas, mejor dicho. Dado esto, tiene mucho sentido la clasificación que hicimos. Un estudiante con mayor nivel de desempeño alcanzó o demostró competencias más avanzadas que un estudiante con un nivel de desempeño, por ejemplo, de 1. En cuanto a las variables explicativas, aquí tenemos dos tipos. Unas que son las centrales del estudio y otras que son las variables de control. Las variables explicativas centrales, aquí tenemos en cuenta 4 dimensiones del clima escolar: la seguridad y el respeto, las expectativas académicas, la participación en el colegio y la comunicación entre los actores del colegio. En términos muy generales, yo les cuento que la escala de seguridad y respeto intentó medir la percepción que tenían los actores de los colegios sobre la seguridad física y emocional que se presentaba dentro de las instituciones, así como del respeto que había entre, por ejemplo, profesores y estudiantes o entre estudiantes. Para el caso de la escala de expectativas académicas, esta escala midió la percepción sobre el nivel de motivación que los colegios brindaban para que los estudiantes alcanzaran con éxito su formación académica. Para el caso de la escala de participación, ella intentó medir ese nivel de involucramiento y de motivación que los colegios promovían para comprometer a docentes, padres de familia y estudiantes con la formación académica de estos últimos. Finalmente, la escala de comunicación buscó medir esa percepción sobre el nivel de comunicación que promovían los colegios en torno a los objetivos de aprendizaje y al progreso de los estudiantes. Adicionalmente, nosotros incluimos las interacciones entre el bajo nivel socioeconómico y las dimensiones del clima escolar. Y esto es muy importante, porque gracias a estas interacciones, nosotros pudimos identificar no solamente las relaciones entre el alto desempeño académico de estudiantes de nivel socioeconómico bajo, esto es resiliencia académica, y estas variables de clima escolar,
pero también podemos identificar las relaciones entre el alto desempeño académico de estudiantes de niveles socioeconómicos medios y altos y dicha dimensión del clima escolar. Es decir, gracias a estas interacciones podemos distinguir las relaciones para estudiantes de nivel socioeconómico bajo y medio y alto. ¿Qué es el bajo nivel socioeconómico? Yo les cuento que el ICFES tiene en su base de datos un índice que lo llamaron índice socioeconómico del estudiante. Este índice lo calcularon con base en información sobre, por ejemplo, el nivel educativo de los padres, la ocupación de los padres, el ingreso familiar y la cantidad y el tipo de electrodomésticos que había en los hogares. Con base en eso, a cada estudiante se le dio un valor en ese índice. Nosotros clasificamos como estudiante de bajo nivel socioeconómico a aquellos que tuvieron un índice igual o inferior al percentil 20 de dicha variable. Es decir, tomamos la distribución del índice y al quintil inferior, a los estudiantes que hacen parte del quintil inferior, lo clasificamos como de bajo desempeño, perdón, como de bajo nivel socioeconómico. Bajo nivel socioeconómico. Y a los demás los clasificamos como de nivel socioeconómico medio o alto. En términos de la variable, sería un 1 para los más pobres y un 0 para los más privilegiados, entre comillas. Ay, ¿qué pasó? Ok. En cuanto a las variables de control, aquí decidimos incluir variables individuales, familiares y escolares, debido a que la teoría ecológica nos plantea, si ustedes recuerdan el postulado inicial, que el desarrollo humano depende no solamente de los procesos proximales, pero también depende de, pues, una función de características individuales, características de sus contextos, por ejemplo, su hogar, su colegio, y también del momento histórico. Dado esto, aquí incluimos las siguientes variables explicativas de control. Primero, el género del estudiante. Segundo, la dedicación diaria a la lectura por entretenimiento. Tercero, el bajo nivel socioeconómico. Aquí quiero señalar algo, y es que nótese que en la muestra que analizamos, el INSEE tomó un valor entre 25 y 80. ¿Ok? Esto significa, en términos de la escala de niveles socioeconómicos del ICFES, esto significa que en nuestra muestra tenemos estudiantes de nivel socioeconómico 1, 2, 3 y 4. Aquí no tenemos a los estudiantes más privilegiados socioeconómicamente de Medellín. Muchos de ellos asisten a colegios privados de élite. Sin embargo, sí tenemos estudiantes de niveles socioeconómicos altos que asisten a colegios públicos en esta ciudad. Por último, empleamos la jornada del colegio como un control adicional. Para responder nuestras preguntas de investigación, empleamos un modelo logístico multinivel. Aquí alguien nos podría preguntar, ¿y por qué multinivel? ¿Por qué no simplemente estimar un modelo logístico? Decidimos emplear un modelo logístico multinivel porque los estudiantes están anidados en colegios. Esta anidación, esta anidación hace que dentro de cada colegio los estudiantes tiendan a parecerse más que si lo comparamos con estudiantes de otros colegios. Dado que dentro de los colegios los estudiantes se parecen, podemos anticipar de entrada que el supuesto de independencia de las observaciones pues, no se va a cumplir. Y esto en términos estadísticos tiene implicaciones. Y es que vamos a encontrar errores estándares más chiquitos de lo que deberíamos tener. Es decir, vamos a tener estadísticos T, o en este caso, estadísticos Z, más grandes de los que esperaríamos o deberíamos tener. Esto significa que si hubiésemos estimado un modelo logístico normal, hubiésemos encontrado o hubiésemos rechazado hipótesis nulas que no debíamos rechazar. ¿Ok? Nosotros estimamos
este modelo logístico, el que ustedes pueden ver en la diapositiva número 15. Noten que este modelo toma como variable dependiente el logit de P, es decir, el logaritmo natural de P sobre 1 menos P, donde P es la probabilidad de tener alto desempeño, dadas las variables explicativas del modelo. Y esta variable la tomamos como una función lineal de las variables explicativas que les expliqué anteriormente. Nosotros empleamos los resultados de este modelo como insumos para construir dos cosas. Primero, odds ratios o razones de odds. Más adelante les voy a explicar qué significa esto. Y también los usamos, esos parámetros estimados, para calcular efectos marginales promedios. Y con base en estos dos elementos pudimos responder las preguntas de investigación. Bueno, ¿qué encontramos? Para el caso de las variables, un segundo. Para el caso de las variables explicativas centrales, encontramos que las expectativas y la seguridad explican tanto como el alto desempeño académico de estudiantes de nivel socioeconómico medio y alto, como el alto desempeño académico de estudiantes de nivel socioeconómico bajo. Es decir, también explican la resiliencia académica. Para el caso de los estudiantes de nivel socioeconómico bajo, encontramos que el modelo predijo que por un aumento de una desviación estándar en la escala de expectativas y en la escala de seguridad, se espera que los estudiantes tengan un odds de tener resiliencia académica mayor en 4% y mayor en 30% respectivamente. Para el caso de los estudiantes con nivel socioeconómico medio y alto, encontramos que nuestro modelo predijo que por un aumento de una desviación estándar en la escala de expectativas y de seguridad, se espera que los estudiantes tengan un 54% y un 30% más de probabilidades, de chances de tener alto desempeño académico. Para el caso de la comunicación, nótese que nuestro odds ratio es igual a 0,7. Esto significa que el odds inicial de tener alto desempeño, cuando cambia esta escala en una unidad, en una desviación de estándar, se ve afectado por un factor de 0,7. Es decir, nuestro odds inicial se multiplica por 0,7, o lo que implica que este odds se reduce en un 30%. Es decir, mientras mayor sea la comunicación escolar, menores son los chances de tener alto desempeño académico para los estudiantes de nivel socioeconómico medio y alto. Para el caso de los estudiantes de nivel socioeconómico bajo, el odds ratio fue igual a 1. Es decir, para este grupo de estudiantes, la relación entre resiliencia académica o alto desempeño académico de estudiantes de nivel socioeconómico bajo y la comunicación no fue significativa. Aquí también les quiero mostrar los resultados para las variables de control. Y en particular, me encantaría que ustedes se enfocaran en los odds ratios, que son los números que no están en paréntesis, para el caso de lectura por entretenimiento. Nótese que mientras más lea un estudiante por entretenimiento, mayores son sus chances de que él tenga alto desempeño. Entre todos los predictores del modelo, esta fue la variable que mejor o que mayor impacto tuvo en la probabilidad de tener alto desempeño académico o de tener resiliencia académica. Y esto creo que es muy importante, sobre todo para dar ideas acerca de qué se puede hacer para promover tanto la resiliencia académica como los altos desempeños académicos de los estudiantes. En la gráfica número 3, les presentamos los efectos marginales promedios, perdón, el efecto marginal promedio ante cambios de las expectativas para los estudiantes de bajo nivel socioeconómico, que serían los azulitos, o que estarían representados por la línea azul, y para los estudiantes con niveles socioeconómicos medios y altos, que serían los de la línea verde.
Como pueden ver, la pendiente de esta curva es más inclinada para los estudiantes más privilegiados que para los estudiantes de bajo nivel socioeconómico, para el caso de las expectativas. Para el caso de la comunicación vemos, como ya lo mencionamos anteriormente, que la relación entre el alto desempeño académico de estudiantes de nivel socioeconómico bajo, resiliencia académica, y la comunicación, pues la relación es significativa. Básicamente, la comunicación cambia y esa probabilidad de tener alto desempeño académico para dichos estudiantes no se ve afectada. En cambio, para los estudiantes más privilegiados, se encontró que mientras más crezca la comunicación o más alta sea la comunicación en los colegios, menores serán los chances que tengan sus estudiantes de tener alto desempeño académico. Para el caso de la seguridad, dado que la interacción entre dicha variable y el bajo nivel socioeconómico no fue significativa, aquí solamente presentamos esta gráfica en términos generales. Y vemos claramente que mientras más alto sea el nivel de seguridad de los colegios, los chances o esa probabilidad de tener alto desempeño va a aumentar, tanto para estudiantes de bajo nivel socioeconómico como para estudiantes de alto y mediano nivel socioeconómico. Bueno, conclusiones. Encontramos que las expectativas y la seguridad predicen la resiliencia académica. Esto es importante porque nos señala que es clave promover ambientes escolares seguros para, en los colegios de los estudiantes más desfavorecidos, para ayudarlos a ellos a tener resiliencia académica. También encontramos que existen diferencias entre las relaciones entre el alto desempeño académico y las expectativas y la comunicación escolar para estudiantes de nivel socioeconómico bajo, medio y alto. Básicamente encontramos que las pendientes de las curvas de probabilidad fueron más inclinadas para los estudiantes más privilegiados socioeconómicamente que para los estudiantes menos privilegiados. Para el caso de las expectativas, esto significa que los estudiantes más privilegiados se ven en promedio en la población, mientras mayor sea esa motivación que reciben para que les vaya bien o para que hagan bien su trabajo, más alto va a ser la probabilidad de que ellos tengan alto desempeño académico. En cambio, para el caso de los estudiantes de bajo nivel socioeconómico, para el caso de la ciudad de Medellín, encontramos que aunque esta relación también es positiva, es sustancialmente inferior. ¿Okay? Por último, quiero hacer una mención especial para la variable de control lectura por entretenimiento. Como ustedes pudieron ver, mientras más alta o más alto fue el tiempo que los estudiantes leyeron por entretenimiento, mayores fueron sus chances de tener resiliencia académica o alto desempeño académico. Esto creo que es muy, muy importante y debe ser tenido en cuenta dentro de los colegios. O sea, no solamente la cuestión es ofrecer un ambiente seguro, no solamente es motivar a los estudiantes, pero tal vez también es muy importante motivarlos a ellos a que desarrollen un gusto por la lectura, o sea, para que lo cojan de pasatiempo. Tiene mucho sentido, ¿no? Si queremos que ellos se vuelvan buenos haciendo algo, por ejemplo, leyendo críticamente, mientras más, entre comillas, horas de vuelo tengan, mientras más lean por entretenimiento, pues se espera que ellos desarrollen más conocimientos, más habilidades para leer textos y también leerlos de forma crítica. En cuanto a las fortalezas de este artículo, quiero resaltar algo. Es que aquí empleamos una muestra equivalente al 94% de la educación pública de Medellín. Este tamaño de la muestra nos da confianza sobre esa inferencia estadística que podamos realizar. Es decir, estas relaciones, creemos, no solamente se presentan para nuestra muestra, pero también se pueden presentar para todo el sistema de educación pública de Medellín.
en este año en particular. Adicionalmente, aquí intentamos controlar por múltiples variables. Sé que faltaron muchas variables. Ahí la literatura es rica en torno a posibles predictores de los desempeños académicos y de los altos desempeños académicos también, y de la resiliencia académica. Y aquí no incluimos todos. Adicionalmente, para el caso del clima escolar, solamente incluimos 4 indicadores. Y como yo les expliqué anteriormente, este es un constructo multidimensional que incluye otras dimensiones que aquí no tuvimos en cuenta. Esto es problemático. Y es más problemático si uno le suma el hecho de que este estudio fue observacional. Literalmente, el ICFES le preguntó a los estudiantes pues, sus características socioeconómicas, el ICFES le aplicó un examen a los estudiantes. De la misma manera, la Secretaría de Educación de Medellín midió este ambiente escolar en los colegios. Observaron lo que había. Y nosotros solamente empleamos la información para un año. Teníamos unos datos de corte transversal. Por todo esto, la principal limitación de este estudio es que estas asociaciones que encontramos deben ser entendidas como correlaciones y no como efectos causales. Sin embargo, o sea, creo que este estudio descriptivo, y digo descriptivo porque empleamos datos observacionales, puede dar ideas acerca de posibles intervenciones que puedan ser empleadas para estimar efectos causales. Por ejemplo, algunos autores en el futuro podrían decidir tomar como base lo que hicimos para Medellín e intentar hacer un estudio de datos de panel o longitudinal. De esta manera podríamos tener o alcanzar evidencia un poco más robusta acerca de los efectos que puede tener el alto desempeño académico, las dimensiones del clima escolar sobre la resiliencia académica y sobre el alto desempeño académico. ¿Sí? También esta información puede ser utilizada por futuros investigadores que quieran hacer experimentos o intervenciones educativas. Para el caso de la seguridad, yo creo que podrían tomar, no sé, colegios que atiendan a poblaciones muy parecidas y algunos aplicar una intervención que mejore, no sé, aspectos que sean problemáticos en esos colegios, ya sea aquellos relacionados con la seguridad física o con la seguridad emocional. En este aspecto, o sea, en este contexto, se podría ver si realmente las mejoras de la seguridad producto de dicha intervención afectan o no los desempeños académicos en un año o en varios años. Nuevamente, son formas que se podrían hacer para, para superar esta limitación que presenta este estudio. Adicionalmente, y ya para terminar, creo que dado que la investigación sobre resiliencia académica y sus relaciones con las dimensiones del clima escolar es tan nueva y tan escasa, futuros investigadores podrían desarrollar estudios cualitativos o cuantitativos que indaguen por qué se dan estas relaciones. O sea, podrían indagar por los mecanismos que están detrás de, de las relaciones que encontramos para intentar explicar un poco más a profundidad porque el clima escolar puede explicar la resiliencia académica y los altos desempeños académicos en términos generales. Bueno, eso era todo y espero que hayan disfrutado de la presentación y ahora vamos a abrir un espacio para que ustedes hagan comentarios y preguntas sobre el estudio. Gracias, Jesús. Hasta el momento tenemos 2 preguntas, ambas a través de Facebook, ambas de la misma persona, de Sam Morales. La primera es, ¿cómo podríamos seguir la resiliencia académica y el desempeño escolar? Perdón, ¿cómo podríamos seguir de la resiliencia académica y el desempeño escolar a la formación de seres humanos integrales, satisfechos con sus capacidades y que además nutriesen positivamente las condiciones del entorno pedagógico? Esa es la primera. Y la segunda,
Si nos basamos en los resultados de la resiliencia académica, quiere decir que no estamos tan separados, pero sí desiguales, según el estudio Separados y Desiguales, Educación y Clases Sociales en Colombia. Cristian, Eh, no te escucho. Hola, ¿me Cristian, no te oyes? escucho. Hola, hola. ¿Me Yo oyen los yo lo demás? escucho perfectamente, Cristian. ¿Jesús me escucha a mí? Un segundo. Cristian, no te estaba escuchando. Ahora sí, ¿me oyes? Ahora sí. Listo, súper. Tenemos hasta el momento 3 preguntas ahora, 2 de Sam Morales y te las voy a hacer juntas y después te hago la siguiente, ¿vale? La Vale. primera es, ¿cómo podríamos seguir de la resiliencia académica y el desempeño escolar a la formación de seres humanos integrales, satisfechos con sus capacidades y que además nutriesen positivamente las condiciones del entorno pedagógico? Y la segunda es, si nos basamos en los resultados de resiliencia académica, ¿quiere decir que no estamos tan separados, pero sí desiguales? Es una muy buena pregunta. Vamos a empezar con la segunda. Eh, no estamos tan separados, pero sí desiguales. Yo creo que esa pregunta depende de cada ciudad en particular. Hay ciudades de Colombia en donde claramente sí estamos muy separados. Es decir, tenemos sistemas educativos ampliamente segregados. Para el caso de la ciudad de Medellín, encontramos que en el sistema de educación pública, como lo mencioné al principio, tenemos estudiantes con un índice eh, entre 25 y 80. Es decir, son estudiantes que, según la escala del ICFES, pueden estar entre un nivel socioeconómico 1, 2, 3 y 4. Claramente, no estamos diciendo que, aunque tengamos una diversidad amplia, en nuestra muestra no teníamos a estudiantes de élites socioeconómicas. En esa medida podríamos decir si estamos separados. Los más ricos no están estudiando en colegios públicos en Medellín, o gran parte de esta población no está estudiando en ese tipo de colegios. Por esto sí podríamos tener una separación entre ricos y pobres. Cristian, ¿me repites la primera pregunta? Que no te escuché muy bien. Sí, señor. ¿Cómo podemos seguir de la resiliencia académica y el desempeño escolar a la formación de seres humanos integrales, satisfechos con sus capacidades y que además nutriesen positivamente las condiciones del entorno pedagógico? Bueno, son muchas cosas en una sola pregunta, pero yo creo que si ayudamos a nuestros estudiantes a desarrollar competencias eh, interpretativas y reflexivas en torno a la lectura o a los textos que ellos leen, es plausible que ellos no solamente, dependiendo de lo que estén leyendo, no solamente puedan entender los textos, pero puedan aprender de ellos. A mí me gusta mucho leer y cada vez que leo un libro no solamente me distraigo, pero también puedo ponerme en los zapatos de los personajes. Podría identificar cosas que están mal hechas, cosas que no se deben hacer. Con la lectura uno puede entonces aprender de las experiencias de personajes ficticios para desarrollar aspectos como valores que puedan tener las personas. ¿Cómo esto puede nutrir el ambiente pedagógico? Yo creo de muchas maneras. Imagínate el caso de un colegio que ha mejorado el nivel de seguridad física y emocional, en donde sus estudiantes ahora sí se sienten seguros en sus colegios. De entrada, esto creo que va a afectar su compromiso escolar. Ellos van a estar más contentos con lo que pues, en sus colegios y eso puede motivarlos un poco a hacer un mejor trabajo académico. Imagínate también que un profesor o unos profesores hayan decidido promover alguna intervención que mejore ese deseo de lectura que tienen los estudiantes. Si eso sucede, imagínate, vamos a tener estudiantes que van a no solamente a leer lo que le pone el docente, pero van a poder desarrollar una postura crítica. Y aquí crítico se va a entender como, imagínate 4 textos, 4 perspectivas que analicen una misma cosa. Aquí tenemos entonces 4 criterios. Una postura crítica podría ser entonces, es reconocer esas posturas
pero a partir de esa información, asumir una postura crítica sobre un tema en particular. Si tenemos no uno, pero sí muchos estudiantes que tienen esa postura crítica, es plausible que el ambiente pedagógico va a ser más rico, en la medida que las discusiones que se presenten en los salones de clase van a ir no solamente del profesor a los estudiantes, pero pueden ir en ambos sentidos. Y yo creo que eso puede ser un, un aspecto que promueva un aprendizaje un poco más dialógico en los salones de clase. Y eso creo que es súper importante para aprender cualquier cosa. Perfecto. La tercera pregunta es de Harrison Valencia. Hola, felicitaciones por su trabajo. ¿Cree que resiliencia académica es sinónimo de aprendizaje? ¿Se consideró la teoría psicológica efecto Pigmalión en el factor de expectativas? Gracias. Eh, Gracias por tu comentario. Eh, mm, si creemos que resiliencia es aprendizaje, es la primera parte de la pregunta. Mm, yo creo que sí. Creo que el ICFES ha intentado diseñar unas pruebas que midan competencias para, en este caso, leer críticamente. Y creo que los estudiantes que desarrollaron un nivel 3 o 4, que fueron resilientes, ellos demostraron competencias avanzadas de lectura, por lo menos demostraron que saben interpretar y reflexionar a partir de los textos que ellos leyeron. Y en cuanto a la parte de la teoría, no. Aquí utilizamos como, como teoría central la teoría ecológica del desarrollo. Yo quisiera ahí complementar algo de lo que dice Jesús que me parece muy importante y es, aquí los profesores no orientan a los estudiantes o no saben qué estudiantes son resilientes o no son resilientes, es decir, no hay una intervención directa por los profesores. Por eso, digamos, no hay un efecto Pigmalión. Digamos, el profesor no distingue entre los dos estudiantes porque es algo que se hace ex post, que es el análisis que hace Jesús. Entonces, digamos, ahí no se tendría en cuenta eso. Lo que sí es importante decir es que esta es una postura muy interesante en términos de que muchas personas, inclusive en los años 60, el informe Coleman, indicaba que bajo cierto contexto no había ninguna oportunidad para los estudiantes, que estaban, digamos, de alguna manera sus resultados supeditados al contexto socioeconómico. Y aquí lo que está diciendo Jesús es, a pesar de estar en unos contextos complejos, hay unos factores asociados que se pueden mover en esos contextos que pueden permitir que estudiantes tengan unos desempeños y unos aprendizajes mayores. Y eso es lo que es potente desde mi punto de vista en este tipo de investigaciones. Es decir, es que hay esperanza en términos de no necesitamos tener todo arreglado, que el sistema educativo lo tenga todo, digamos, solucionado, sino que incluso como está actualmente, hay unos estudiantes que tienen unos desempeños muchos más altos que sus pares que tienen los mismos contextos. Entonces hay algo de esperanza. Yo creo que también es un poco esperanzador este mensaje que trae Jesús hoy en términos de que podemos desde las escuelas hacer esas intervenciones como las mencionaba Jesús, ¿cierto? Promover la lectura, por ejemplo, promover un clima un poco más adecuado que permite detonar esas mejoras. Entonces, ahí quisiera, pues, ya complementar con eso, Jesús, no sé si tenga alguna reacción frente al tema. Creo que lo explicaste muy bien. Listo. Y tenemos una última pregunta y a través de Zoom de Walter Mezquita. ¿Se determinan algunas variables sobre las características familiares? Eh, es una muy buena pregunta. Sí, aquí tuvimos como variable de control el bajo nivel socioeconómico. Y esta variable fue construida con base en el INSE, es decir, con el índice de características sociales y económicas de los estudiantes. En esta medida, aquí se tuvo en cuenta, de alguna manera, ese, esos
Niveles socioeconómicos, sí, pero sobre todo esas características como los ingresos familiares, el nivel educativo de los padres, la ocupación de los padres y también la existencia de electrodomésticos en los hogares. Listo, creo que no tenemos más preguntas. Entonces, Hernando, Hernando, muchas gracias por haber compartido con nosotros el artículo y la experiencia. Y pues los esperamos en un próximo espacio de Pensando Educación. Muchas gracias a las personas que estuvieron por acá por Zoom y a las que estuvieron a través de Facebook Live. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Felicitaciones, Jesús, por la presentación. Gracias.